Hola, hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy voy a estar preparando un ceviche de pescado. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, por este canal, es la primera vez que miras una receta mía, te doy la bienvenida. Y las personas que ya están suscritas también les quiero dar las gracias. El día de hoy voy a estar preparando, como les digo, un ceviche de pescado. Los ingredientes que voy a estar utilizando son limones, jitomate, chile jalapeño, cebolla, cilantro, pepino, filete de mojarra, ketchup y un poquito de orégano. Lo primero que voy a comenzar haciendo es que voy a cortar los filetes en pedacitos pequeños para que así se me curtan un poco más rápido. Les aconsejo que utilicen un cuchillo que tenga buen filo para que así lo puedan hacer más fácil, más rápido. Primero lo voy a cortar así en tiritas y después pues ya lo volteo y lo hago así como en cuadritos. Miren, quedó en pedacitos. Y ahora lo voy a estar pasando en este refractario de vidrio y le voy a estar echando el pescado. Aquí pues ya tengo el pescado picado. Lo que voy a hacer es que voy a ir a lavar muy bien esta tabla para poder picar las verduras. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a picar los limones para exprimírselos al pescado y que se vaya curtiendo mientras. Aquí ya le eché el limón suficiente, nada más a que se cubra el pescado. Y ahora lo que le voy a estar agregando es sal, un poquito de sal y pimienta. Nada más muy poquita, una espolvoreadita. Y lo mezclo todo. Y aquí lo vamos a dejar por un lado.
Ahora con lo que voy a seguir es picando el jitomate. Aquí ya tengo picado el jitomate, lo voy a estar poniendo aquí en este plato. Ahora lo que voy a estar picando es un poco de cebolla. La cebolla también ya la voy a echar aquí al plato y le voy a picar nada más unos pedacitos de chile. Yo nada más quiero que le dé sabor. Ahora el pepino nada más voy a picar poquito. Yo he visto personas que al pepino le quitan la semilla. No sé por qué, tal vez es gusto personal, pero yo así lo hago. Yo no le quito nada, yo le agrego todo completo. Nada más le quito la cáscara. Ahora el cilantro. Voy a agarrar nada más un puñito. Lo voy a estar lavando. Ahora sí voy a picar el cilantro muy finito. Ya que han pasado algunos 5 minutos en lo que estuve picando la verdura, entonces el pescado ya tiene 5 minutos con el limón. Lo que voy a estar haciendo es que le voy a agregar la verdura. Lo mezclo todo. Le voy a agregar un poco más de limón porque creo que no fue suficiente con el que tenía.
Ahora lo voy a revolver todo. Ahora le voy a estar agregando un poco de ketchup. Y un poco de orégano. Nada más un puñito. Ahora lo revuelvo todo. Aquí lo voy a dejar unos 15 minutos más para que se siga curtiendo el pescado y ya con las verduras y todo eso y se integren los sabores. Bueno, pues aquí ya estuvo listo el ceviche, ya se curtió, fueron en total 20 minutos. No les aconsejo que lo dejen demasiado tiempo, bueno, hay personas que les gusta dejarlo mucho tiempo, pero eso lo que hace es que se amargue mucho por el limón y le quita el sabor al pescado. Entonces, si quieren que tenga buen sabor, les aconsejo que nada más lo curtan unos 20 minutos en total. Como vieron, lo dejé curtiendo 5 minutos en puro limón con sal y pimienta, y ahorita el último con las verduras lo dejé 15 minutos. Ahora voy a estar preparando la tostada. Yo estoy utilizando estas, son nuevas para mí, son las únicas que encontré en la tienda, pero se ven buenas. Ya ustedes pueden usar las que más les gusten. Yo le voy a estar agregando más ketchup. Y le pueden agregar la salsa de su gusto. Yo en este caso tengo Valentina, es la que más me gusta. Y lo que no puede faltar, el aguacate. Bueno, pues así quedó la receta del día de hoy. Como pudieron ver, fue algo muy fácil, muy sencillo, pero muy refrescante. Si es que te gustó este video, te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas. Yo te estaré trayendo nuevas recetas, así como esta, muy sencilla. Y gracias a las personas que se quedaron a ver este video y gracias a las personas que son nuevas, nos estaremos viendo en otra nueva receta. ¡Hasta luego!